Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 7 y vamos a presentar la evidencia de Nexus, que es un podcast sobre la violencia de género y cómo se puede erradicar en temas como igualdad de género, etc. El siguiente tema sería pues los límites y tipos de violencia de género. Para empezar, la violencia de género no solamente pues se limita a pues únicamente maltrato físico, sino que también existen muchas variaciones de esta violencia, como por ejemplo amenazas o incluso comentarios ofensivos disfrazados de bromas, o lo más simple, que es como el control sobre las decisiones de alguien. Este tipo de violencia, a mi punto de vista, se sostiene gracias a ideas tradicionales o pues muy antiguas que asignan roles específicos a hombres y mujeres. Por ejemplo, la creencia de que los hombres pueden ser más fuertes, proveedores y líderes, mientras que las mujeres solamente se ven de asignar tareas como ser cuidadoras, dependientes de alguien y solamente labores del hogar. Y de aquí pasamos a otro tema, que es el machismo, que esta es una de las raíces más profundas de pues toda esta problemática. Se expresa en la forma en que se educa, en medios de comunicación, en la publicidad y en muchas otras instituciones que ayudan a que se refuerce la desigualdad de género. Además, que la violencia simbólica es también algo que se representa en imágenes, mensajes y o actitudes que minimizan o ridiculizan a las mujeres, y también juega un papel muy importante en lo que es la normalización de este tipo de violencia. Y ya por último, para erradicarla, a mi punto de vista, creo que es pues necesario fomentar el empoderamiento de las mujeres, garantizar su acceso a la justicia, promover políticas públicas con un enfoque de género y, lo más importante, educar desde temprana edad en la igualdad, respeto y en los derechos humanos. Esta fue mi parte. Soy María Eugenia Suárez Martínez. Hola, buenos días. Mi nombre es Milagros Tristán y vamos a hablar sobre un tema que afecta a todo nuestro país, la violencia de género. Es un problema que tristemente sigue muy presente en nuestra sociedad y que es importante reconocer y abordar. La violencia de género se refiere a cualquier acto de violencia basado en nuestro género, que resulta en daño físico, sexual o psicológico. En México este es un problema muy importante, desde el acoso callejero hasta los feminicidios. Según los datos de la Secretaría del Sistema Nacional de la Seguridad Pública, cada día se reportan cientos de incidentes de violencia hacia las mujeres. Hablemos de una de las principales causas. La cultura machista, profundamente arraigada en nuestra sociedad, juega un papel muy importante. Desde una edad temprana se nos enseña a aceptar los roles de géneros muy marcados. Los hombres son vistos como los proveedores y protectores, mientras que las mujeres son consideradas como las responsables del hogar y de la crianza. Esta desigualdad fomenta un entorno donde la violencia puede surgir y ser normalizada. Uno de los aspectos alarmantes es que el aumento de feminicidios en los últimos años. Según la misma fuente, en 2021 se registraron más de 1,000 feminicidios en nuestro país. Cada uno de estos casos representa una vida rota y un impacto devastador en las familias y en la comunidad. Es importante que, como sociedad, tengamos conciencia de este fenómeno y exijamos justicia por las que ya no están. También es importante mencionar la falta de acceso a los recursos para las víctimas. Muchas mujeres no saben a dónde acudir cuando sufren violencia. Además, hay barreras como la desconfianza hacia las autoridades o la falta de los refugios seguros. Esto crea un ciclo vicioso donde las víctimas se sienten atrapadas y sin opciones. Sin embargo, no todo está perdido. Existen organizaciones y movimientos que trabajan incansablemente para erradicar la violencia de género. Hay campañas, grupos de apoyo para víctimas y recursos disponibles que puedan marcar la diferencia. Todos podemos contribuir a cambiar esta realidad. La educación es la clave.
Debemos hablar sobre estos temas con amigos, con nuestros familiares y cuestionar los estereotipos y promover las relaciones basadas en el respeto. Hola, yo soy Rosalba Tobías Amador y les voy a hablar acerca de los elementos más importantes de la violencia por razón de género, empezando por la desigualdad estructural que surge de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, donde el sistema patriarcal refuerza el control y dominación sobre las mujeres y personas con identidades de género diversas. Después tenemos la motivación de género, la cual es una violencia que se dirige a una persona por su género, identidad o expresión de género, o simplemente por no ajustarse a los roles tradicionales asignados socialmente. Después están las diversas manifestaciones, que son la física, como golpes, empujones y lesiones, la psicológica o emocional, como las humillaciones, amenazas o aislamiento, la sexual, que son los abusos, violaciones y acoso, la económica, el control de recursos o dinero o impedir que trabajen, y la digital, la cual es acoso en redes, difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Después tenemos los ámbitos en los que estas ocurren, que se pueden presentar en el hogar, la pareja, el trabajo, la escuela, la vía pública o en espacios digitales. El ciclo de la violencia muchas veces ocurre en fases que son la tensión, agresión y reconciliación, y que se repiten y dificultan que la víctima salga de la situación. Por último están las consecuencias graves que pueden afectar la salud física y mental, limitando oportunidades de desarrollo e incluso llegar al feminicidio. Estos elementos son cruciales para poder entender el fenómeno de la violencia por razón de género y también para trabajar hacia su erradicación. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Renata Solizabón. Gracias por acompañarme en este episodio. Yo hoy les quiero hablar sobre la igualdad y la inclusión. Vivimos en un mundo que está en constantemente. Nos recuerda nuestras diferencias de género, de cultura, de capacidades, de creencias, y eso está bien. Las diferencias no son el problema, sino que el problema aparece cuando esas diferencias se usan como pretexto para excluir, para negar oportunidades o para hacer sentir a alguien que vale menos. Y es que seamos honestos, todavía hay muchos espacios en los que la igualdad es solo una idea, pero no una realidad. Pongamos este ejemplo. ¿Cuántas mujeres siguen enfrentando barreras solo por ser mujeres? ¿Cuántas personas con discapacidad no pueden acceder a un transporte o a un trabajo digno porque el entorno simplemente no está pensado para ellas? O pensemos en alguien que viene de una comunidad indígena o que habla otro idioma distinto al nuestro. ¿Cuántas veces se les ha hecho sentir fuera de lugar? Y en medio de todo esto hay una palabra que suene fuerte: la inclusión. Pero la inclusión no se trata de solo aceptar, sino que se trata de crear espacios donde esas diferencias no sean toleradas, sino valoradas, donde todos nos podamos sentir seguros, respetados y parte de algo. Uno de los mayores retos es que muchas veces ni siquiera notamos cuando estamos excluyendo, ya lo hacemos por inercia. Tal vez usamos un lenguaje que deja fuera a otros, o hacemos chistes que normalizan el machismo o la discriminación. A veces simplemente no hablamos del tema y ese silencio también excluye. Por eso es tan importante la conciencia, darnos cuenta de que estos problemas existen y de que todos, desde donde estamos, tenemos el poder de hacer algo. Y ojo, no se trata de ser perfectos. Todos hemos cometido errores, claro. Todos estamos aprendiendo, pero sí, se trata de tener una actitud activa y escuchar más, cuestionar nuestras ideas y comprender con el respeto y la equidad. Porque la igualdad y la inclusión no debería ser
temas que solo aparezcan en fechas especiales o en campañas. Debería estar presente en lo cotidiano, en las escuelas, en los trabajos, en las familias y hasta en las redes sociales. Algo tan simple como preguntar, ¿esta discusión incluye a todos? ¿Estoy escuchando otras perspectivas? ¿Estoy siendo justo con lo que digo y hago? Eso ya es un paso, y al final todo se resume a esto. Una sociedad donde todos caben es una sociedad más rica, más creativa y más humana. Cuando rompemos las barreras del prejuicio y construyamos desde la empatía, todos ganamos. Así que hoy te invito a reflexionar. ¿Qué puedes hacer tú para que el lugar donde estás sea más inclusivo? ¿A quién puedes apoyar, visibilizar o simplemente escuchar? Porque a veces lo que para ti es un gesto pequeño, para otra persona puede significar muchísimo. Y solo les pido que abran su mente y su corazón a este tema. Gracias. Hola, soy Óscar Francisco Solís Alemán y voy a hablar sobre qué es la violencia de género, qué es la igualdad e inclusión y por qué es un problema grave en México. La violencia de género es cualquier tipo de agresión, daño o maltrato que se ejerce contra una persona debido a su género. Afecta mayormente a mujeres y niñas, aunque también puede dirigirse a personas de la comunidad LGBTQ u otras identidades de género no tradicionales. Esta violencia puede ser física, sexual, psicológica, económica, digital o simbólica y ocurre en muchos espacios, en casas, en la escuela, en el trabajo, en la calle y también en redes sociales. Se basa en ideas machistas y desiguales que han sido aceptadas por generaciones. Por ejemplo, se piensa que los hombres deben tener control o autoridad sobre las mujeres, o que ciertas conductas son normales cuando en realidad son abusivas o violentas. Comentarios como ella se lo buscó, así son los hombres, o me cela porque me quiere, justifican actitudes que en realidad son peligrosas. En muchos casos las víctimas no denuncian porque sienten miedo, vergüenza o desconfianza en las autoridades. Esto genera un ciclo donde la violencia se repite, muchas veces con consecuencias fatales como el feminicidio, que es el asesinato de una mujer hecho por el simple hecho de ser mujer. La igualdad significa que todas las personas tienen los mismos derechos, las mismas oportunidades y el mismo trato, sin importar si son hombres, mujeres, personas con discapacidad, indígenas, afrodescendientes, de diferentes regiones, de orientación sexual, etc. Por ejemplo, igualdad es que hombres y mujeres ganen lo mismo por el mismo trabajo, o que cualquier persona pueda acceder a educación de calidad sin importar su género o condición. La inclusión va un paso más allá, no solo busca que todos tengamos los mismos derechos, sino que también todas las personas puedan participar plenamente en la sociedad y se sientan valoradas, representadas y respetadas. Es decir, no se trata solo de dar permisos, sino de crear condiciones reales para que nadie se quede fuera. Una escuela inclusiva adapta sus métodos para estudiantes con discapacidad. Un país inclusivo respeta a quienes hablan otras lenguas o practican otras religiones. Un lugar de trabajo inclusivo valora la diversidad y combate el acoso y la discriminación. Lo de por qué es un problema grave en México, pues la violencia de género, la desigualdad y la falta de inclusión son problemas muy serios que afectan a millones de personas todos los días. Aunque existen leyes que protegen los derechos de las mujeres y otros grupos, en la práctica muchas veces no se respetan. Cada día más de 10 mujeres son asesinadas en México por razones de género. Muchas sufren de violencia física o emocional y viven con miedo en sus propios hogares. Las cifras del acoso, abuso y maltrato son altísimas, pero la mayoría de los casos no se denuncian o no reciben justicia. Además, muchas mujeres ganan menos que los hombres por el mismo trabajo, enfrentan dificultades para acceder a la educación y tienen que cumplir con tareas del hogar sin apoyo. Las personas con discapacidad, indígenas o LGBTQ también enfrentan barreras para estudiar, trabajar o simplemente vivir con libertad. La cultura machista, los estereotipos de género, la discriminación y la impunidad hacen que estos problemas sigan creciendo.
Eso se le suma que las instituciones muchas veces no actúan con eficacia ni con sensibilidad, dejando a las víctimas desprotegidas. ¿Y por qué importa esto y qué se puede hacer? Pues porque una sociedad que no respeta a todos sus integrantes no puede crecer en paz ni con justicia, mientras haya personas que vivan con miedo, sin oportunidades o siendo rechazadas por quienes son, todos perderemos como sociedad. La violencia, la discriminación y la exclusión no solo afectan a las víctimas directas, sino que dañan el tejido social, generan más pobreza, inseguridad y odio. Frente al desarrollo de todo un país, combatir la violencia de género, promover la igualdad y construir una sociedad inclusiva requiere un cambio profundo en la forma que educamos, hablamos, actuamos y convivimos. Es necesario comenzar desde la casa, las escuelas, los medios, las leyes, las empresas y todos los espacios donde se forman ideas, costumbres y decisiones. Podemos empezar rompiendo estereotipos desde la infancia, enseñando respeto y equidad, escuchando y creyendo a las víctimas sin juzgar ni culparlas, denunciando la violencia cuando la veamos y no quedarnos callados, respetando la diversidad de las personas, ideas, cuerpos y formas de vivir, apoyando leyes y políticas públicas que protejan los derechos de todos y todas, promoviendo espacios seguros donde nadie tenga miedo de ser diferente. Además, es importante visibilizar las historias de quienes han sido silenciados para apoyar movimientos sociales que luchan por la equidad y cuestionar prácticas culturales que normalicen la violencia o la discriminación. Todos y todas tenemos un papel para jugar, desde cambiar una actitud hasta levantar la voz cuando vemos una injusticia. Ya como conclusión grupal, solamente nos queda decir que la violencia de género no es solamente un problema individual o de una sola persona o una comunidad pequeña, sino de una expresión que ha participado en muchas desigualdades históricas que aún persisten en nuestras sociedades, ya en siglo XXI, en una sociedad totalmente ya moderna y diferente. Y creo que el comprender los conceptos que la explican, como por ejemplo el machismo, estereotipos de género y violencia simbólica, es importante y base para poder visibilizarla y combatirla. Ya por último, podemos mencionar que la transformación requiere un cambio cultural profundo, donde se promueva la equidad, respeto y la participación activa de todos para poder construir así una sociedad libre de violencia. Esto fue todo por el equipo 7. Gracias.